Bueno, te puedo contar hasta un punto, ¿no? Porque evidentemente al ser un thriller, entonces si no desvelaríamos demasiadas cosas. Entonces lo que te puedo decir es que trata sobre Félix, que es un arquitecto que vive en una casa de 500 metros cuadrados, que ha reformado. Bueno, y entonces arranca la película y está sufriendo el abandono de su mujer. Para irse a vivir a un piso de 40 metros cuadrados. Que lleva ya pues 2 meses toda su casa llena de las cajas de la mujer que la está abandonando y no termina de llevárselas, ¿no? ¿Sí? Pues estas todavía son mis cosas. Y entonces nada, entonces se encuentra solo en esta situación, en la casa, una casa enorme, y durante los primeros 10 minutos vemos cómo alguien se presenta por la noche en la casa y le pide hacer una llamada telefónica. Perdone que le moleste a estas horas, pero ¿podría dejarme llamar? ¿Qué? Entonces este hombre le pide privacidad para hacer la llamada, que es una llamada urgente y que es privada si le puede dejar un momento solo. Claro, perdone. Llame tranquilo, como si estuviera en su casa. Entonces Félix se va a la cocina y no le oye hablar. Entonces cuando vuelve de la cocina no está y no le ha oído salir. Oiga. Oiga. y entonces desaparece dentro de su casa. Entonces empieza a buscarlo por la casa, cree que se metió en el baño y no está en el baño. Y empieza a buscar por la casa y no está. Oiga. ¿Está ahí? Bueno, el personaje de Félix es un tipo obsesionado por el orden, todo lo calcula y... Que para huir un poco de la soledad se mete en rutinas. Las acciones suyas diarias y las horas que dedica al trabajo. Que quizás están un poco más exageradas. Y cómo sube y baja las persianas de la casa y todo siempre busca una perfección, ¿no? Es muy perfeccionista en los ángulos, en los espacios. Pero bueno, pero mucha gente tiene rutina, o sea, yo creo que todos nos movemos con rutinas, un poco, ¿no? De mecanismos establecidos para conseguir las cosas. Más evidentes o menos evidentes, pero que nos hacen un poco sentir seguros y tener cierta estabilidad, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ruidos que él desconoce, que empieza a identificar como que hay alguien ahí. Bueno, entonces cuando se le rompe esta rutina, entonces es cuando empieza... Lo que estructuradamente era perfecto y lo que le funcionaba y todo era mental, empieza a pasar por aquí, se empieza a resquebrajar y... También es un tipo un poco cerrado de sentimientos que a lo largo de la película... Empieza a resquebrajar y empiezan a aparecer las dudas, empieza a aparecer el miedo. Y va dejando entrever pues, más sinceridad de sentimientos y de poderlos expresar, ¿no? Y empieza el personaje a pasar de un plano, digamos, mucho más mental a un plano mucho más emocional y más primario. Vale, cortada. ¿Cortado? A ver, tiene que durar más, ¿no? Esto. Digamos que la película en tiempo real serían unos 5 días, desde que arranca hasta que acaba. Y en esos 5 días le pasa de todo. Venga, no se equivocan. Identifícate, rápidamente, ¿quién eres? Félix Torres, no, soy el dueño de la casa, que tengo los llaves. Se llama Leonardo. Venga, para adelante. La policía de Taluga, los cojones. Vale. Corte. Vale, ensayo cortado. Por tanto, este personaje pasa por muchas fases, muchas etapas, muchos cambios. Entonces medir todo eso muy bien
para no perderte, yo creo que ha sido lo más complicado. Tengan cuidado, seguramente va armado con un cuchillo. Pero claro, es que este personaje está en todos los planos de toda la película. Entonces, si tú te vas a un espacio de luz y haces el plano no sé cuántos, que es del principio, de una secuencia del principio de la película, el siguiente plano que ruedas es una secuencia del final de la película, uno de los planos de esa secuencia. 3 días después, o 4 días después, o 3 semanas después, haces el segundo plano de la secuencia que rodaste ese día, que era del primero, que era del medio, que era del de atrás. Entonces, pues también se rodó descronológicamente, pero siempre se ve así. Señor, Sí. suba, por favor. Vale, corten. Estás saltando 3 delante todo el rato. Y como aquí sí que tienes que medir muy de poco en poco, es complicado, ¿no? Te pide estar muy concentrado, ¿no? Incierto guión, inciertos personajes, incierta información que podemos dar. Bueno, no sé. Vera es esta, la rubia. Y Bueno, nunca pensé que una misma actriz pudiera interpretar a los dos personajes. Lo que ocurre es que conceptualmente la historia se elevaba bastante y digamos que dos personas pueden parecerse mucho en la vida y de hecho tiene un significado muchísimo más interesante. lo que pasa es que hasta que no lo pruebas no sabes si funciona. Entonces tuvimos bastante tiempo para ensayo. Pero era muy lógico, porque, por ejemplo, Félix se cuelga de Claudia porque se parece a Vera. Tiene que recordar. bueno, hay un juego de una segunda oportunidad, más que nada. Pero ahí se mezclan muchísimas cosas más. Creo que hay alguien en la casa. ¿Cómo que hay alguien? Que alguien está habitando la casa. Vive aquí y no le puedo encontrar. Creo que trata el tema de la soledad y de lo que hacemos un poco para combatir esta soledad. También trata sobre la relación del ser humano con el espacio. Esto también es muy importante. Uno tiene que llegar a dominar el espacio o el espacio puede llegar a dominarte a ti, incluso expulsarte de él. O sea que los decorados también son protagonistas totalmente de la película, cosa que en otras películas están de fondo o están para arropar lo que es el actor, ¿no? Y además, Guillem lo dice desde el primer día, es que lo más importante es el espacio en el que se mueven estos personajes. O al menos lo he tenido muy en cuenta a la hora de hacer el guión y de rodar la película. Y también a veces ha sido un poco un tema clave para que los actores pudieran entender un poco por dónde iban las cosas. Y construimos el decorado completamente por la necesidad de la movilidad del actor y por lo que quería el director, ¿no? Y yo creo, no sé, igual estoy equivocada, pero no sé, a mí al menos me ha servido, es que el espacio, que son estas dos casas, grandes casas, son un poco el estado de ánimo de los personajes. Es decir, el espacio como proyección psicológica. Entonces, por ejemplo, Vera, en mi caso, yo me voy de casa de Félix y me separo de él, empieza la película, se están separando, bueno, de hecho ya están separados, pero se encuentran en casa porque ella va a buscar unas cosas. Ella huye de esa casa porque es Félix, o sea... Cuando tú ves en las primeras imágenes la casa de Félix, la casa de Félix corresponde a su estado emocional. Esa casa tan maravillosa en la que han vivido todo ese tiempo se ha convertido en un sitio frío, ordenado, perfecto, entre comillas, porque él se está convirtiendo en una persona meticulosa, maniática, controladora. Lo que pasa es que también Vera deja las cajas en la casa de Félix durante mucho tiempo, durante 2 meses, el bebé está harto, no acaba como de decidirse si irse o no. Entonces cuando pierde el espacio, digamos que pierde su orden mental y acaba cayendo en algo muy primario, muy emocional. Sería un poco esto, ¿no?
porque representa que la casa se lo va comiendo a él, al Félix. Es como ver que las paredes y tal empiezan a tener una presencia que a él le va asustando hasta salir de la casa, ¿no? Empieza muy arropado cromáticamente por el entorno y entonces nosotros lo vamos aislando. Yo creo que lo que quiere contar Guillem es cómo los espacios pueden afectarnos, pero cómo nosotros también convertimos unos espacios según cómo somos y que acaban convirtiéndose en nuestro destino y en nuestro terror, ¿no? Además, si se construyen decorados, tú puedes un poco diseñar con la directora artística tus necesidades dramáticas para que ya el espacio construido ya se adapte a la planificación de muchas escenas. Pues él sabía muy bien por dónde tenían que recorrer pues, sus actores y tal, y estuve trabajando mucho con él toda la cuestión de los espacios. Creo que me están llamando en el plató, lo siento. Esta cámara es para el plano de ahora. Esto está montando para el plano siguiente, con esa cámara de allí, y eso de arriba, que es la cámara de que ha venido hoy, es para el tercer plano que haremos. Y luego haremos otro plano con la berlanguita. Esto es una cosa que acostumbro a hacer, es decir, igual inventarme un plano secuencia con el movimiento de la cámara, con la berlanguita y todo, que luego lo corto en el montaje. Pero es la manera también de conseguir varios planos, si no es muy difícil, no sea tan complicado como para sacar 4 planos o 4 encuadres diferentes. Y el plano secuencia además es muy complicado porque él está queriendo contar una intención con la cámara. Y pensamos que nos lo pasaríamos muy bien, y nos lo estamos pasando muy bien, pero que acaba siendo un trabajo más técnico de lo que parece. Que tú no lo ves porque estás viendo lo que ve la cámara, pero en el set están ocurriendo un huevo de cosas y tienes que dar 12 marcas y 17 tal y ponerte de acuerdo con el foquista, con el otro, con el tal, con el cual y a la vez de eso estar de verdad y estar fresco, ¿no? Porque al tener que ser tanta precisión, o sea, oír un ruido, ¿vale? Yo lo puedo oír, lo puedo oír aquí, pero claro, por cámara se tiene que ver que el ruido viene del desván, y el desván hemos visto por set que está allí, pues también para mí era mejor, pero a veces hay que falsearlo. Ahí fue la primera semana, hostia, ¿cómo consigo yo pararme en 12 marcas, conseguir que se vea esto cuando la cámara anda por aquí, luego anda por allá, luego no sé qué. Yo creo que el espectador va a ver en la película lo que ve Félix. No, esta descomposición que tiene y tal. Ya se sabe que es un thriller psicológico, de suspense. Entonces el espectador siempre va a estar sufriendo lo que está sufriendo Félix. Entonces yo supongo, yo lo que espero es entretener, pero al mismo tiempo que quien quiera hacer lecturas mucho más lejanas o lecturas, quiera hacer otras lecturas las puede hacer perfectamente porque es una historia completamente abierta. De estas películas que cuando has salido del cine te van quedando. De estas películas que no es tanto el susto, no es una película de susto en el momento de ver la película, sino que es una película de estas que cuando sales le vas dando vueltas, ¿no? Y que te puede durar tiempo, ¿no? Porque te entra más, te va más a la mente, ¿no? Que en el susto momentáneo. Y si no, pues entretener, que está muy bien también, que la gente se lo pase bien, pasando miedo y no entendiendo, y entendiendo al final, porque es muy liante la película, muy tramposa, en el buen sentido de la palabra también. O sea, la gente lo va a pasar mal. Sí, sí.
Vamos a primera, por favor, vamos a rodar.